Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Vamos a estar meditando una vez más en esta noche en este tema que yo considero que es esencial en nuestra vida, que es importante en nuestra vida, que es necesario darnos cuenta de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Dónde está la entrada de muchas de las cosas que el enemigo usa para destruir nuestras vidas? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la puerta que se abre para que muchos de nosotros perezcamos a medio camino y perdamos lo que el Señor nos ha dado? ¿Dónde está esa puerta que se abre para que el enemigo pueda penetrar y destruir vidas, y destruir hogares, y destruir familias, y destruir juventud y adultos, y de todo tamaño, y de toda nación? No le importa al enemigo nada de eso. Él vino para matar, para robar y para destruir. Pero también dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Viene el enemigo a querer destruirnos, pero no estamos solos. Tenemos la palabra bendita del Señor. Tenemos aquel que dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos aquel que vino a fortalecer, a unir, a bendecir, a deshacer las obras del diablo. El diablo por un lado está trabajando, haciendo obras de destrucción, obras de daño, de engaño, de pecado, de todo tipo de cosas negativas. Pero también está ahí el poder de Dios para deshacer las obras del diablo. Y la Biblia dice que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor ha de levantar bandera. El Espíritu del Señor ha de darnos la victoria en este último tiempo. A pesar de que venga el estorbo y el ataque del enemigo, mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo para darnos la victoria. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey. Dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí nos enseña la palabra el origen de la caída del hombre, el origen del pecado en la humanidad. Y no solamente en la humanidad, el origen del pecado desde un principio entró por medio de Satanás cuando era un ángel, luz bella, luz bel. Y cuando era aquel ángel, lo que se encontró en aquel ángel, en aquel arcángel querubín grande, se encontró la soberbia, se encontró la altivez, y por esa causa fue derrumbado, fue desechado. Ahí comenzó la caída, ahí vino la caída. En todo ser humano, en todo cristiano, no son los problemas, no son las dificultades, no son las diferencias las que nos destruyen. Todos somos diferentes, tenemos diferentes orígenes, tenemos diferentes maneras de pensar. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Ciertamente nacimos en diferentes lugares y tenemos diferentes formas de pensar y de hacer las cosas, pero eso es en cuanto a la vida sin el conocimiento del Señor, porque en el conocimiento del Señor solamente tiene que haber una manera de pensar, y esa es la manera que Cristo piensa, que Dios piensa. Por eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, y ya no estamos acá para movernos en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino en lo que piensa el Señor, en lo que dice el Señor, en lo que muestra el Señor. Aquí ya no cuenta lo que uno piensa. Aquí uno piensa, ¿qué importa lo que uno piense? Ahora lo que importa es lo que Cristo piensa. Es el pensamiento de Dios, es la mente de Cristo la que tiene que estar operando en cada vida, en cada corazón, en cada alma de los que estamos en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir que la soberbia es la madre del pecado, es la que origina el pecado. Le repito, las diferencias no son las que nos destruyen, no son las que nos separan, ni siquiera las pruebas, ni las luchas, ni siquiera la debilidad que tenemos. Hay quienes creen que caen por débiles y dicen: es que yo soy muy débil. Mentira. En este camino quiero decir una cosa: nadie cae por débil,
¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le decía: Señor, mira que tengo un aguijón en mi carne, quítamelo, me siento débil, Señor. Y el Señor le respondió: Pablo, en tu debilidad serás fuerte, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando el hombre es débil y se siente débil y se humilla delante del Señor, ese hombre jamás va a caer. Ese hombre va a ser levantado, va a ser fortalecido, va a ser bendecido de parte del Señor. Cuando el hombre, por débil que sea, se siente caer, jamás caerá. Si él permite que el poder de Dios opere en él y a través de él, dirá el hermano: hermano, estoy siendo probado, hay tentaciones, hay pruebas, hay luchas, están cayendo unos a mi lado y otros a mi otro lado. Pero si tú te humillas delante de tu Señor y no dejes que la soberbia te llene y te creas sabio en tu propia opinión, por débil que seas, Dios te dará nuevas fuerzas. Porque la Biblia dice: los muchachos flaquean y caen, los jóvenes caen y perecen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. El que espera en el Señor se va a levantar como el águila, va a elevar vuelo a la presencia del Señor, se va a fortalecer en el Espíritu y jamás, 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 jamás perecerá, jamás perecerá. Hermano, yo pensaba que uno caía por débil. No, uno no cae por débil, cae por ser altivo y soberbio. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la soberbia, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Se enaltece el hombre, anda ahí en el pecado o en la tentación o en el peligro y se cree sabio, se cree fuerte, cree que él va a poder. No está escuchando la voz del Señor que le dice: hijo, ten precaución, hijo, no te arriesgues, hijo, no te metas en ese lugar, hijo, escucha mi voz. Cuando Dios nos está hablando, el primero a quien nos ensoberbecemos es para con el Señor. Después muchas veces el Señor usa predicadores, usa hermanos, usa pastores, usa un canto, usa un mensaje para hablarnos, y todavía hay en veces no escuchamos. Pero dice el Señor: si tú escuchas mi voz, jamás vas a caer, jamás te vas a perder, jamás te vas a desviar, y yo seré tu pastor. Porque las ovejas del Señor escuchan la voz del pastor. Él las llama por nombre y ellas escuchan su voz, le oyen y le siguen y obedecen su voz. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Uno no cae por débil en este camino. No hay débil que caiga en este camino. Es más, el más débil es el que está más firme. Porque como está débil, dice: Señor, me voy a pegar de tu mano, me voy a agarrar de tu manto y no te voy a soltar ni siquiera cuando salgo a la calle. Me siento tan débil que voy a ir pegadito de tu mano, Señor. No te me vas a soltar ni un momento, Señor. De día y de noche, en el trabajo y en la calle, voy a estar contigo, Señor. Voy a estar adorándote, clamándote, buscándote. Me siento tan débil, Señor, que si tú no estás, yo perezco, que si tú no estás, yo me muero. Por eso tengo que estar pegado a ti, Señor. Tengo que estar cerca de ti, Señor. Tengo que estar buscándote continuamente. ¿Quién es el que cae? El que se cree fuerte, el que se cree sabio, el que dice: oh, yo sé lo que hago, yo soy fuerte, yo esto, yo lo otro, y va caminando sintiendo que no tiene necesidad. ¿Para qué hacer tanto? ¿Para qué ser tan exagerado? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué? ¿Para qué? Casi para nada, solamente para estar en la presencia del Rey, que es lo que te sostendrá, que es lo que te sacará del peligro que Satanás tienda en tu camino, del lazo que el cazador tenderá delante de ti. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará de todo lo que venga contra ti. ¿Por qué? Porque habitas al abrigo del Altísimo. Le dice el Señor: no tengo con qué cubrirme,
no tengo con qué cobijarme, pero si no tengo nada más, me voy a cobijar con tu gloria, con tu abrigo, con tu presencia, con tu palabra. Tu palabra, Señor, limpiará mi camino. Tu palabra abrirá camino delante de mí. Tu palabra me arrebatará de la tentación. Tu palabra me librará del lazo del cazador. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey porque Él vive. Dale ese aplauso al Rey porque Él es maravilloso. Él es precioso. Y Él está aquí, mis hermanos, para levantar a su pueblo, para levantarnos de esa artimaña del enemigo, de esa artimaña del maligno. Bendito el nombre de Jesús. La puerta del pecado es la soberbia. Y uno de los pecados, por no decir el pecado más aborrecido delante de Dios, es la soberbia, la altivez de espíritu, los ojos altivos. Eso es lo que el Señor aborrece por encima de todo. Es la madre del pecado. De la soberbia nacen los celos, los pleitos, las contiendas, las disensiones. De la soberbia nacen los adulterios, nace el pecado, nace todo de la soberbia. Primeramente tiene que llegar la soberbia antes de que te pueda tocar el pecado. Primero va a llegar la soberbia a tocar a la puerta de tu corazón. ¿Y cómo es que se le da lugar a la soberbia? Primeramente se le da lugar cuando tú conoces lo que agrada a Dios, cuando conoces la luz de Dios, la verdad de Dios, y conociendo la luz de Dios, sigues viviendo en la mentira que no es conforme a la voluntad de Dios. Si tú ya conoces lo que a Dios le agrada, dice la Biblia, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En otras palabras, si ya sabes lo que Dios dice, no estés esperando que Dios venga a llamarte la atención. Si Dios ya te lo dijo por su palabra, no esperes algo más. Él lo ha dicho en su palabra. Y si ves que la palabra dice algo, entonces obedece lo que dice la palabra, porque ese es el camino, esa es la rectitud, eso es lo que agrada al Señor primeramente. Segundamente, ¿cómo llega la soberbia al corazón del hombre? Llega cuando el hombre toma la gloria que le pertenece a Dios. Cuando el hombre no le da la gloria a Dios que solamente Él merece tener. Cuando el hombre se jacta de lo que tiene, de lo que hace, de lo que alcanza, y dice lo que yo he hecho, y yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy lo otro, le está quitando la gloria a Dios. Tú y yo no somos nada si no es que el Señor es primero. Pablo decía, no soy yo, es la gracia de Dios en mí la que hace las cosas. He predicado el evangelio, he alcanzado multitudes de almas, dice Pablo, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí el que se lleva la gloria siempre. En tus triunfos, en tus logros, en tus metas, en lo que haces, tiene que ser el Rey de la gloria. La gloria es para Él, y todo el que quiere tomar gloria para Él se ensoberbece delante del Señor, le da lugar a la soberbia. Si estamos comprendiendo, entonces la soberbia entra o nace cuando el hombre, en vez de darle gloria a Dios, toma la gloria para sí mismo. Comenzó con Satanás, cuando era el ángel hermoso, luz bella, Luzbel, el protector, el querubín grande, y en vez de darle la gloria a Dios, dijo, yo quiero gloria para mí. Subiré a las estrellas, a un lado del Altísimo, haré mi trono allá y seré semejante al Altísimo. Le quitó la gloria a Dios, o le quería quitar la gloria, y quería gloria para él mismo, que dijeran que él era grande y majestuoso, que él tenía algo. Y Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Mi gloria solamente es mía, la gloria solamente a Él le corresponde, y jamás la ha compartido y jamás la compartirá con nadie. Cuando alguien comienza a tomar la gloria que a Dios le pertenece, es el principio de la caída del hombre. ¿Cuántos hombres hay que Dios les ha permitido hacer muchas cosas en lo material, y cuando llegan a aquella cumbre se jactan de lo que ellos han hecho, y Dios los derrumba y los deja en un momento nada? En lo espiritual también puede suceder. ¿Cuántas veces podemos hacer mucho aún para el Señor? Pero si en un momento llega nuestro corazón a enaltecerse, sepa que podemos perder todo. Sepa que nos podemos quedar sin nada. En otras palabras, cuando el enemigo, cuando Satanás llegó a ese nivel de decir, qué tremendo, ¿dónde estoy? Soy el querubín grande, soy la mano derecha de Dios, soy el que le sigue al Señor.
halló Dios que había soberbia en su corazón, había altivez, y le dice: ¿qué pasó contigo? Te corrompiste, eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló la soberbia en ti. Se te olvidó darle la gloria a Dios, se te olvidó quién es el que merece la gloria, se te olvidó que no son tus habilidades, se te olvidó que solamente es por medio de la misericordia de Dios que puedes lograr, alcanzar, obtener algo. Si tienes algo, no te jactes de lo que tienes, nunca te envanaglories, nunca digas: es que soy sabio, es que mis habilidades. Lamentablemente, entre el mismo pueblo de Dios, muchas veces nos menospreciamos unos a otros. El que tiene más cualidades y capacidades menosprecia al que no tiene, como diciendo: este ignorante, no estudió, no sabe nada, no entiende nada. Pero él se jacta de que tiene algo, puede tener un buen estudio, un buen trabajo, algo grande. ¿Y de qué sirve todo eso? Si no aprendemos a darle la gloria a Dios, Dios nos puede quitar todo en un momento, nos puede avergonzar y dejar sin nada. Pero si aprendemos a darle la gloria a Dios, lo que tú tienes será por Él y para Él, será para honrarlo, para glorificarlo. Y a cada momento dirás: Señor, es por tu misericordia, y a ti sea la gloria, Señor, en todo y por todo. Vamos a estar entrando en puntos bien importantes. El pecado que aborrece más el Señor, creo yo que conforme a la palabra, el más grande, dice la Escritura, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo creo que aún antes de la blasfemia del Espíritu Santo se presenta la soberbia. Porque nadie puede ni siquiera blasfemar si no es que ya se ensoberbeció su corazón, si no es que ya se enalteció su corazón. En otras palabras, la puerta, la madre, el origen del pecado se encuentra en la soberbia. El que guarda su corazón de la soberbia va a prosperar y va a caminar. Y aunque tenemos errores, y aunque tenemos faltas, y aunque tenemos defectos, pero nunca quedaremos postrados, nunca quedaremos caídos. El Señor nos ayudará. Él dice: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces vuelve a levantarlo el Señor. En otras palabras, el justo quiere decir el íntegro, el sincero, el que se humilla delante del Señor. Puede cometer un error o otro error, pero cuando se humilla de corazón, Dios tendrá misericordia de aquella alma, de aquel corazón. Porque dijo el salmista: tú no puedes resistir, no puedes desechar a un corazón contrito y humillado, a un corazón que se quebranta, que se duele, que se humilla delante de tu presencia. Y en esta noche nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros juzgamos y criticamos y miramos muchas veces la condición de alguien que pueda cometer un error, que pueda hacer algo. Y hay veces que podemos nosotros pensar que porque quizás no viste como nosotros, no camina como nosotros, no habla como nosotros, todavía le faltan cosas por ahí en el camino. Va comenzando el hermano, va comenzando la hermana. Y hay veces que cuando va comenzando, apenas va quitándose los hábitos del mundo, apenas va quitándose el vocabulario del mundo, apenas va quitándose las acciones del mundo. Y hay veces que nosotros se nos hace fácil como menospreciar a una persona así. Pero muchas veces, creyendo que estamos mejor nosotros, estamos peor que los que creemos que están peor que nosotros. En otras palabras, hay veces que podemos detectar en alguien que parece que es inferior a nosotros, que es menos que nosotros, porque le podemos mirar tantos errores y decir: este hermano todavía tiene esto y esto y esto y esto y esto, tiene ahí un poco de actitud y un poco de coraje, o un poco todavía de enojo, todavía se exalta un poco y tiene ahí detalles. Pero hay veces que ese hermano, aunque tenga esos errores, ha aprendido a quebrantarse delante del Señor, a reconocer delante del Señor, a reconocer: Señor, mira este carácter que tengo, mira, Señor, esta área que no puedo cambiar, mira que estoy batallando con esto, Señor, ayúdame, Señor. Y todavía se humilla delante del Señor, y el Señor dice: a este lo voy a limpiar, a este lo voy a ayudar, a este lo voy a quebrantar, lo voy a transformar. Pero hay veces que nosotros nos sentimos limpios, nos sentimos como que no somos como el otro, que estamos bien.
Y hay veces que estamos permitiendo que llegue la soberbia a nosotros. Vamos a darnos cuenta de algo importante. Venga conmigo. Salmo capítulo 19, verso 12 en adelante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríe de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista no dice: yo soy casi perfecto, no tengo errores. No, él dice: todos estamos llenos de errores. Todos estamos bien faltos delante del Señor. Todos. Solamente que hay quienes aprenden a reconocerlos, y hay quienes hay veces no aprendemos a reconocer nuestros errores. Todos tenemos abundancia de errores, y entre más nos acercamos a la presencia de Dios, el Señor nos descubre y nos hace mirar tan sucios. Cuando uno se mete en la presencia del Señor, se siente uno tan sucio delante de Él. ¿Por qué razón? Porque está delante de la majestad, está delante de la santidad. Isaías dijo cuando entró a su presencia: ay de mí que soy hombre de labios inmundos, y ando entre gente de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy muerto. ¿Qué sentiría? La santidad del Señor le hacía sentir pecador. Los pecados más pequeños, los pecados más mínimos, más ocultos, se los descubría a la luz de la presencia del Señor, y hacía reconocer que era pecador, y decía: Señor, ay de mí que soy muerto, porque tengo labios inmundos, estoy en esta condición. Pero dice el Señor que cuando él descubrió aquello, dice que tomó un carbón encendido del altar del Señor para tocar los labios de Isaías, y le dijo: eres limpio, has reconocido tu pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El que entra en la presencia del Señor, el que se acerca a la santidad de Dios, el que se acerca a la gloria de Dios. Nadie más va a entender sus propios errores. Solamente cuando te metes a la gloria de Dios, a la presencia del Rey, vas a sentirte como el más vil y miserable pecador. Aunque humanamente tu intelecto te diga: yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, no he robado, no he hecho cosas malas, y yo no tengo tanto de qué arrepentirme. Eso es porque no te has metido a la presencia del Señor. Porque cuando te metes a la presencia del Señor, tus mejores justicias son como trapos de inmundicia. Vas con tus mejores justicias y te das cuenta ahí que son como trapos de inmundicia. Quieres esconderlos y decir: no tengo nada, no tengo obras, no tengo con qué presentarme. Solamente por la sangre de Jesús puedo ser acepto delante del Señor. Por la sangre de mi Rey es que puedo hallar gracia a los ojos de mi Maestro. Solamente por Él. De otra manera no tengo nada. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo puedo ir a un hermanito y decirle: hermano, usted anda mal, y así, y así, y así, y así. Y le puedo decir, y puedo tener razón, y el hermano me escucha y me juzga y se va, y no entendió sus errores. Es decir, cuando el salmista pregunta acá: ¿quién podrá entender sus propios errores? No está hablando de algo intelectual. Intelectualmente todos entendemos nuestros errores. Todos sabemos cuando estamos mal. Todos sabemos que hacemos mal en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida. Todos nos damos cuenta porque la palabra nos lo enseña, porque Dios nos lo enseña. Todos descubrimos y nos damos cuenta que tenemos errores, todos. Pero hay veces que es más fácil justificar los errores que reconocer los errores. ¿Usted cree que Adán y Eva no se dieron cuenta que habían ofendido a Dios, que habían pecado contra Dios? ¿Usted cree que no se dieron cuenta que habían comido de la fruta prohibida? ¿Usted cree que no se dieron cuenta de todo aquello? Sí. ¿Y no se dieron cuenta que ellos tuvieron la culpa? Sí. Pero cuando Dios llegó y preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Lo más fácil para Adán, en vez de decir: Señor, aquí estoy, te fallé,
fallé, te ofendí, perdóname, Señor. En vez de reconocer su error, dijo: la mujer que me diste, ella fue, esa es la culpable, Señor. Y va con la mujer y le dice: mujer, ¿qué hiciste? La serpiente, el diablo me engañó, el diablo me engañó. Y en este tiempo se repite la historia, echándonos la culpa unos a otros, el hombre a la mujer a los hijos a los padres, y todos nos echamos la culpa y todos estamos mal delante de la presencia del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿A quién se le revelará el error que tiene para reconocerlo y caer postrado delante del Señor y que el Señor le arranque aquel error? Solamente el que se mete en la presencia del Señor. Nada te puede hacer reconocer que eres un pecador sino la presencia del Señor. Si dejamos la presencia del Señor, nos perdemos, nos creemos santos siendo los más sucios que puede haber. Si dejamos la presencia del Señor, andamos caminando mal y nos sentimos como si fuéramos los mejores de esta tierra. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que le revela su condición al hombre en su espíritu. No es ni siquiera lo intelectual, no es ni siquiera el conocimiento humano, es la presencia de Dios. ¿Por qué cree que hay tanta gente allá afuera como estábamos nosotros antes de conocer al Señor? Andábamos de pecadores, andábamos allá en el mundo haciendo todo tipo de cosas negativas, y allá se sentía todavía muy bien el hombre, yendo a cumplir con su religión, y se paraba religiosamente y cumplía con sus rituales y se sentía que estaba cumpliendo con Dios. Que no se daba cuenta uno que estaba mal. Sí se daba cuenta, pero no podía asimilar, no podía entender, hasta que un día la presencia de Dios nos tocó y lloramos en arrepentimiento y le dijimos: Señor, no me daba cuenta cuántos errores tengo, mi vida sucia y perdida, no me daba cuenta lo que estaba viviendo. Señor, ¿cómo es posible que todos estos años estaba viviendo tan perdidamente y no me daba cuenta? No te dabas cuenta porque no había llegado la presencia de Dios a tu vida. Solamente la presencia de Dios revela el pecado, el error. Por eso dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién los entenderá? Nadie. Hay veces que ni aunque se nos hable y se nos amoneste y se nos diga, hay veces que ni siquiera así. Pero aunque nadie te llame la atención, mi hermanito, aunque nadie te mire, aunque nadie se dé cuenta de tu vida, y cuando Dios es el que te escudriña y te hace ver aquello, vas a caer de rodillas clamándole y gritándole y llorándole donde quiera que te encuentres. No esperarás ni llegar a una iglesia, no esperarás ni que venga alguien ahí a decirle algo, nada. Solamente es la presencia del Señor la que te hace gritar y decir: soy pecador, tengo errores, tengo estas faltas, Señor, ayúdame, porque si no perezco. Y ahí viene la mano del Señor a limpiar el error. Nuestros errores no van a ser quitados hasta que la luz del Señor alumbre nuestro corazón y haga lo que hizo con Isaías. Le toma un carbón encendido y toca sus labios. Así hará con nosotros. Tocará una presencia divina, una palabra ungida, y esa palabra tocará nuestro corazón y nos taladrará y nos quemará, y saldremos de este lugar cambiados, y saldremos de este lugar diferentes, y saldremos transformados, porque es el poder de la palabra, es la unción del Espíritu la que quita, la que arranca, la que quema toda esa inmundicia. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, abre mis ojos, Señor. Ilumíname, acércame tu luz para mirar todos aquellos que no puedo mirar, o que los estoy mirando con mi intelecto, pero estoy viviendo como si nada. ¿Cuánta gente, cuánto cristiano sabe que está fallando en muchas áreas y va caminando como si nada? Ya se acostumbró, ya se le hizo normal, ya es normal para él, ya es normal para ella. Qué terrible es acostumbrarse uno a vivir mal delante del Señor. Qué terrible es acostumbrarse uno a vivir fallándole al Señor. Qué terrible es eso. Yo le digo: Señor, día con día no me dejes tranquilo,
no me dejes en paz, Señor. Cuando veas que me estoy desviando, ve, Señor, y háblame y grítame, Señor, y redargúyeme y repréndeme y despiértame, Señor. No permitas que la soberbia se enseñoree de mí. No permitas que me acostumbre a vivir fallándote y pecando contra ti. No permitas, Señor, cuando sienta que se está acercando el pecado, que cometo el error, Señor, enséñame a humillarme, enséñame a reconocer, enséñame a buscarte. Si la soberbia llega a enseñorearse de mi vida, es el principio de mi caída, es el principio de mi fin, es el principio de perder todo lo que tengo. Será un proceso nada más de ir rodando cuesta abajo, porque la soberbia ya se enseñoreó de mí. Cuando la soberbia se enseñorea de uno, viene alguien y le llama la atención: hermanito, mire, está haciendo mal. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y usted quién es para decirme algo? ¿Y usted que no se ha mirado a usted mismo? Ya está la soberbia sobre tu vida, mi hermano. Si no podemos aceptar que alguien nos llame la atención, si no podemos aceptar que alguien nos diga que estamos mal cuando estamos mal, reconociéndolo con humildad, es porque la soberbia ya nos está coronando, ya nos está cubriendo. Pero todavía está el poder de Dios en medio nuestro para redarguir los corazones, para despertarnos de esa vida y para hacernos vivir para gloria de Dios y en la voluntad del Señor. Bendito su nombre. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El pecado más terrible es la soberbia, porque detiene la mano de Dios de que trate contigo. Hubo dos hombres que pecaron contra Dios: David y Saúl. El pecado de David fue más grande que el de Saúl, porque David mandó matar a un hombre, adulteró con una mujer, hizo tantas cosas, tantas barbaridades. Y Saúl hizo cosas aparentemente más chicas: ofrecer sacrificio cuando no le correspondía y algunas otras cosas. Pero nunca hubo restauración para Saúl. Samuel clamaba por Saúl y lloraba y le decía: Señor, ten misericordia de Saúl, restáuralo. Y llegó un momento cuando Dios llega a Samuel y le dice: Samuel, ya no me estés pidiendo por Saúl, ya no me llores por él, porque yo lo he desechado. ¿Y por qué no lo llamas de vuelta, Señor? ¿Qué te cuesta tener misericordia de él? ¿Qué te cuesta alcanzarlo? ¿Qué te cuesta, Señor? Ya no puedo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la soberbia lo corona, porque la soberbia lo cubre, porque la soberbia lo controla. Cuando la soberbia llena un corazón y ya ni Dios puede obrar en ese corazón, porque Él dice que mira de lejos al altivo, lo mira de lejos. Es decir, Dios no pesa el pecado solamente por lo que es, sino por si hay soberbia en ese corazón o no. Lo primero que Dios mira en el corazón es si hay soberbia en ti o no. Cuando hay soberbia, puede ser el pecadito más chiquito que cometas, pero si hay soberbia en ti, está hundido uno, va cuesta abajo y va a la perdición. Pero puede ser que aún haya cometido errores más grandes, pero cuando hay un corazón contrito y humillado, aún tiene más esperanzas ese que el otro que piensa que está mejor y que tiene la soberbia llenando su corazón. Por eso tenemos que cuidar este corazón de esa influencia, que no penetre, que no venga, que no nos desvíe. Aleluya. Para querer entrar, antes de que haya un problema en tu matrimonio, va a estar la soberbia. Antes de que haya un problema con tu familia, va a estar la soberbia. Antes de que haya un problema en la iglesia con un hermano, se va a presentar la soberbia. Antes de que haya cualquier problema y detalle, la soberbia es lo primero que aparece. La soberbia. Cuando vencemos la soberbia y nos humillamos, no hay problema muy difícil para arreglar. No hay diferencia demasiado difícil para acomodar. No hay nada difícil cuando hay humildad de corazón en dos personas, en tres personas, en una congregación. Podemos ser diferentes
valientes todos, pero cuando hay humildad de corazón, no va a haber soberbia que venga a estorbarnos. Va a haber humildad, va a haber Espíritu de Dios que nos va a unir, que nos va a ligar, que nos va a entreligar unos con otros, porque eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta noche. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Naamán tenía un problema y una necesidad, y se acercó a Eliseo. Fue recomendado, fue para que lo sanara. Y venía con sus caballos y su carro, y venía muy especial, un personaje muy especial, muy imponente, un general de los más grandes de aquel tiempo. Ahí iba, se paró frente a la casa de Eliseo, y él estaba esperando que iba a salir Eliseo, iba a llegar, iba a hacer rituales, iba a hacer oraciones especiales, iba a poner la mano sobre de él, iba a orar, y él iba a ser sanado. Pero se llevó una tremenda sorpresa, de que de repente dice la Biblia que solamente le dijo Eliseo a su criado: ve y dile que va y se meta 7 veces allá a aquel río, y que va a ser sano. Ni siquiera salió a saludarlo. Ve y dile eso. Vale, que dice que vaya y te meta 7 veces allá. Vete a aquel río y métete 7 veces. Y este se queda pensando: ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vaya nomás y me meta 7 veces? ¿Que no va a salir? ¿Que no me va a poner manos? ¿Que no va a hacer algo especial? ¿Que no va a venir acá a presentarse por lo menos delante de mí? Y se fue enojado, se ensoberbeció. ¿Cuántas veces nosotros nos ensoberbecemos delante de Dios y ni cuenta nos damos? ¿Cuántas veces estamos pidiendo una bendición de Dios? Estamos buscando algo especial de Dios, y estamos pensando en nuestra mente: de seguro voy a ir a la iglesia, y si fulano predica, y si fulano viene y ora por mí, y esto sucede, voy a recibir algo especial. Y no recibes nada, y no te pasa nada. Es que Dios no quiere que estés poniendo tu mirada solamente en alguien, sino que sepas que Él es el que hace las obras, las maravillas, y Él puede usar al más conocido predicador como al más insignificante. Puede usar a quien Él quiera. Si Él quiere, Él lo va a hacer, y nosotros no debemos de ponernos en la condición de decir: Señor, si tú haces esto y esto y esto, voy a tomarlo como que es de parte de ti. Pero si nos dice nada más: ve, híncate y búscame, como que uno dice: pero ¿qué pasa? ¿Que no voy a recibir algo especial? ¿Que no van a venir a hacer algo por mí? Estamos esperando muchas veces lo que pensamos en nuestro intelecto que es lo que Dios tiene que hacer, mi hermanito. Pero Dios no va a hacer lo que tú piensas que Él tiene que hacer. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, va a hacer las cosas a su manera. Y si te dice: ve y híncate al altar y quédate ahí postrado hasta que yo te sane, ve y hazlo de esa manera. Cuando Él te dice algo, hazlo como Él te lo dice. No lo cuestiones, no le preguntes, no te quedes pensando: pero esto tan insignificante. Hay veces que Él solamente dice: escucha mi palabra y créela y recibe. Y nosotros: pero, ¿y nomás eso? ¿Que no van a venir y me van a ungir con un barril de aceite ahí para quitarme esta enfermedad? Y van a hacer un ritual y van a hacer esto y lo otro por mí. ¿Que no van a hacer algo especial? Si Dios dice: solamente escucha mi palabra y créela y recibe tu milagro. Crea algo tan sencillo como lo que Él dice. No necesitamos cosas extraordinarias muchas veces. La palabra es tan sencilla, la palabra es tan clara, la palabra es tan directa, que te dice: no necesitas nada, solamente cree la palabra, ahí está. Es tuyo el milagro, es tuya la bendición. Y nos vamos enojados: no, yo no recibí nada, no pasó nada. Sí, escuché esto, pero no, ni oraron por mí siquiera. Yo iba esperando
esperanzado que si oraban por mí, que si hacían esto por mí, pero ni siquiera hicieron nada. Hay veces que Dios permite eso, lo permite para que aprendamos a poner la mirada en Él, para que aprendamos a tenerlo a Él como fundamento. Yo recuerdo cuando el Señor me tocó, me alcanzó, y lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Y recuerdo que era la tercera vez que iba a una iglesia cristiana, y yendo aquella tercera vez, recuerdo que yo había escuchado que pasando al altar oraban por uno, y uno sentía algo muy bonito, y uno sentía algo espectacular ahí. Y yo dije, voy a pasar a ver si es cierto que siente uno lo que dicen que siente. Y pasé al altar esperando que alguien orara por mí. Doblé mis rodillas por ahí en un lugarcito y volteaba alrededor. ¿A qué horas vendrán los predicadores? Oraban por todos menos por mí. Ahí estaba esperando que vinieran y nadie llegó a orar por mí. Pasaba el tiempo y nadie llegó a orar por mí. Me cansé de que estuvieran allí orando por otros y no vayan a orar por mí. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí. Si no oran por mí, por lo menos oraré yo. Por lo menos hablaré yo con Dios. Y comencé a hablar con Él. Señor, pues aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy, a ver qué tienes, a ver si esto es real, a ver qué tan verdadero es. No sé ni lo que comencé a hablar con Él. Lo que sé es que llegó un momento cuando estaba bañado en lágrimas y estaba hablando en otras lenguas que yo ni entendía ni sabía que había otras lenguas. Estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo, estaba siendo tocado y lleno de la presencia del Señor. No sabía lo que estaba pasando, pero eso cambió mi vida en una noche. Eso transformó mi corazón en una noche. No fue un ritual especial, ni siquiera me invitaron a pasar al frente a recibir a Cristo y hacer una oración especial. No fue nada, solamente abrirle el corazón al Señor y creer que Él es real y creer que Él tiene poder. Ser humildes de corazón para recibir milagros de Dios, para recibir bautismo del Espíritu, para recibir sanidad, para recibir fortaleza, bendiciones. Solamente hay que ser humildes, humildes de corazón para creerle al Señor. Si Él lo ha dicho es porque es cierto, es porque es real. No necesitas nada más porque lo tienes a Él. Dale ese aplauso al Rey en esta noche. Él es lindo. Él es lindo. Por mucho tiempo busqué algo en el mundo y nunca pude encontrar algo que llenara mi corazón. El día que Él me tocó, yo no sabía lo que había pasado. Yo no sabía lo que aconteció en mi vida. No sabía, deseaba que alguien se acercara a mí y me dijera qué había pasado conmigo. Y nadie se acercó. Me fui para mi casa bañadito de pies a cabeza, bendecido, pero sin saber lo que había recibido y lo que había sucedido en mí. Pero me gustó, pero me tocó y me envició. Al otro día todavía no eran las 7 de la tarde y yo ya estaba afuera de la puerta de la iglesia, esperando que abrieran aquella iglesia, a ver si podía encontrar algo más como aquello, a ver si había más de aquello. Y hubo más y más y más, día tras día, porque la bendición de Dios no se acaba. Comienza un día y sigue abundando y abundando y abundando y abundando. Pero Dios lo que quiere, lo que busca, son corazones contritos, son corazones quebrantados, son corazones dispuestos, son corazones donde no haya soberbia, donde no haya altivez, sencillez para creer a Dios. Cristo cuando vino no vino a hablar de misterios profundos y esto y lo otro. Hablaba de un sembrador, hablaba de aves y de pájaros y de ovejas, y hablaba de cosas tan sencillas que un niño las puede entender. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es práctico y sencillo. A Él le gusta la fe genuina y sencilla, sincera. Que tengamos esa fe. Y muchas veces para recibir de Dios no nos hemos dado cuenta, pero hay soberbia en nuestro corazón, porque tenemos nuestra mirada pensando en que si Dios hiciera esto, si Dios usara este medio, si Dios usara este otro, entonces recibiría. No estés pensando si Dios usara a tal hermano, tal medio, tal esto, tal otro. Olvídate. Dios puede hacer maravillas aquí y en tu casa y en tu carro. Donde le abras tu corazón, ahí se va a mover el poder de Dios. Donde le abras tu corazón, vas a mirar la gloria de Dios. Donde le abras el corazón, vas a darte cuenta lo real que es el Dios al que le sirves, lo grande y poderoso que es tu Señor, y te vas a quedar maravillado. Pero Él busca esa humildad de corazón, esa sencillez, esa fe, para poder creer en Él, para poder recibir de Él algo especial. ¿Estamos comprendiendo? Venga conmigo rápidamente. Venga conmigo a Lucas. Lucas, hay tanto en la palabra del Señor. Lucas capítulo 18. Venga rápidamente. Diga un amén cuando lo tenga.
Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humillara será enaltecido. Dos hombres, un fariseo y un publicano. El fariseo se paraba diciendo: Señor, gracias te doy, porque no soy como los otros hombres adúlteros, borrachos, mentirosos, estafadores. No soy como ellos. Ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos, hago esto, hago lo otro. Tantas cosas que hacía, y ciertamente que era verdad lo que hacía. Los fariseos oraban, ayunaban, hacían un montón de cosas. ¿Sabía usted que en este tiempo hay un montón de gente ensoberbecida sirviéndole al Señor? ¿Por qué digo esto? Porque utilizamos lo que Dios nos ha dado. Utilizamos aún lo que hacemos para el Señor para enaltecernos. Utilizamos muchas veces, como este fariseo, lo que hacemos, oramos. ¿Y cuántas veces oramos y decimos: yo oro mucho? ¿Cuánto oro, hermano? Hermano, yo oro 3, 4, 5, 7 horas al día, hermano. Si supiera lo que yo oro. Yo ayuno, hermano. ¿Cuánto ayuno? Yo no tanto, hermano, que ayuno más que lo que como. Me la paso casi ayunando todo el tiempo. Tremendo. Ayuna mucho. Pero hay veces que puede orar y ayunar y hacer todo ese montón de cosas, pero lo único que está haciendo es criticando y criticando y criticando y juzgando al otro y al otro y al otro. El que verdaderamente se humilla delante del Señor jamás va a criticar a su hermano, va a orar por su hermano. Si lo mira inferior, nunca va a decir: este pobre, este no hace nada, este no ora, este no ayuna, este carnal, este esto, esto, lo otro. No, mis hermanos, si tenemos el amor del Señor y creemos ser espirituales, dice la palabra que el que se cree ser más grande sirva a sus hermanos. Dice la palabra que entre más se mete alguien con el Señor, debe demostrarlo por la humildad, por la sencillez de corazón, no por el criticar y el juzgar. Porque qué triste, mis hermanos, es que uno pueda tener algo y hacer algo para el Señor, pero jactarse en lo que hace, envanecerse en lo mismo que hace, tener un puesto, una posición, lo que sea, y jactarse por la posición que tiene. Qué triste es saber que hay tanta gente por ahí en las iglesias, que hay tantos reverendos que se hacen llamar a sí mismos reverendos, que porque tienen ese puesto sienten que la gente tiene que hacerles reverencia y hacer un montón de homenajes delante de ellos. Qué miserable es la condición del hombre cuando cae a ese grado. Que no dice la palabra que el mismo Señor no vino a servir, no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para que le sirvieran, Él vino a servir, a lavar los pies a sus discípulos, a lavar esos pies polvorientos y sucios de sus discípulos. A eso vino el Señor. Él era el Rey y Él vino a servir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde debemos de estar nosotros? ¿Usted cree que el Señor no sabía que ahí estaba Judas el traidor? Y allí estaba Pedro, el que lo iba a negar. Y allí estaba Tomás, el que dudaba de él. Ahí estaba ese montón de hombres que el Señor sabía lo que iba a pasar con ellos. Pero fue y los tomó y no le dijo a Judas: hipócrita, salte de aquí. Y no le dijo a Tomás: tú incrédulo, no quiero nada contigo. Y no le dijo a Pedro: tú que vas a estar negándome, apártate de mí. No le dijo eso. Le dijo, Pedro decía: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Pero por qué no? Yo no soy digno de que me lave los pies, Señor. Pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces báñame todo de una vez, Señor. Todito de una vez, Señor. Porque yo quiero tener parte contigo, quiero estar contigo, Señor. Pero él tenía gente ahí falta, gente que le iba a fallar.
uno que lo iba a traicionar, otro que iba a dudar de él, otro que lo iba a negar, y a esos hombres les lavó los pies el maestro. Esa es humildad. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Nosotros miramos a un hermanito por ahí con una falta, con un detalle, y decimos: apártense de eso. Lo señalamos y decimos: con ese no se junten, y con esa menos, y con aquel cuidado porque anda así, así, así. Qué tremendo. En vez de ayudar al hermanito, si lo estamos mirando que anda mal, en vez de acercarnos y echarle la mano y decir: vamos a orar, hermano, vamos a orar, hermanita, vamos a buscar al Señor, verás como el Señor nos va a bendecir y nos va a tocar y nos va a cambiar y va a hacer cosas grandes. Ahí se mostraría la gloria de Dios, ahí se mostraría la humildad de corazón, no juzgándolo y criticándolo y apartándolo a un lado y diciendo: a ese ni siquiera le hablen, con ese no se junten. Qué tremendo. ¿Dónde se muestra la humildad? ¿Dónde se muestra la soberbia? El Señor era el mayor ejemplo de la humildad perfecta, de la humildad que aún aquellos discípulos que le iban a fallar, aún aquel traidor de Judas, lo agarró y le dice: ven, te voy a lavar los pies, por si aún hay esperanza para ti, por si aún te arrepientes, por si aún vuelves en sí. A Pedro le lavó los pies, a Tomás le lavó los pies, a todos, siendo que no eran dignos de ello, y Pedro lo sabía. Como tú y yo no somos dignos de que el Señor venga a nuestras vidas y nos limpie y nos bendiga y nos toque y haga obras grandes. No somos dignos. Yo no soy digno de estar parado aquí enfrente hablándote. No soy digno de ello. No soy digno de ello. Por eso me duele cuando veo una falta en mi hermano, y me duele para buscar ayudarle, no para ir en contra de él o encima de él o acabar con él. Me llamaba la atención lo que decía un hombre en una ocasión, y decía: en el único ejército que los mismos soldados matan a sus compañeros es en el ejército de Cristo, que los mismos soldados acaban con sus compañeros. En todo ejército, cuando hay un herido por allí, el compañero va y lo toma y le echa el hombro y lo levanta y lo esconde por ahí, o lo lleva a un lugar seguro, aunque esté casi muerto ya. Ahí lo lleva en el hombro, o lleva a un lugar seguro. Pero nosotros somos ingratos muchas veces. En vez de ayudar a aquel herido, aquel débil, aquel que estamos mirando con una falta o con otra, en vez de ayudarlo, hay veces que queremos acabar de matarlo, queremos acabar de traspasarlo y de ir encima de él. Qué terrible. Esa es soberbia. Eso es lo contrario a la humildad, y de eso lamentablemente todavía tenemos mucho en nuestros corazones. De eso nos falta despojarnos mucho todavía, y es lo que más problemas nos acarrea, es lo que más problemas nos causa acá entre los hermanos y delante del Señor igualmente. Por eso la palabra del Señor nos dice que este fariseo oraba y se jactaba y decía: yo oro y ayuno. ¿Y de qué me sirve orar y ayunar y jactarme por todo lo que hago? ¿De qué me sirve decir yo predico y tantas veces que predico y esto y lo otro? ¿De qué sirve eso? Si no hay humildad en mi corazón, no sirve de nada. No sirve llegar a tener el título más grande, no sirve alcanzar nada en esta tierra. Si no hay humildad, si no hay amor en el corazón del hombre, no tenemos nada, mis hermanos. Por eso dijo el Señor a través de Pablo que el que no tiene amor, aunque tenga la fe para traspasar montañas, aunque pueda hablar todas las lenguas e interpretarlas, aunque tenga todos los dones, de nada le sirve el jactarse de lo que tiene. Si la corona de su cabeza es la soberbia, está más perdido que aquel que aparentemente no tiene nada, que aquel que aparentemente no ha hecho nada. Está peor todavía. Por eso es que debemos de cuidar nuestro corazón, cuidarlo de ese peligro, cuidarlo de abrir esa puerta. Cuando nosotros cuidemos nuestro corazón y la soberbia no se enseñoree de nosotros, antes de decir aquel hermano tiene un error, tiene un problema, vamos a decir: yo tengo un error, Señor, ayúdame a mirar a mi hermano con compasión, ayúdame a ayudarlo, Señor, ayúdame a mí primeramente, Señor. Antes de pedirte que cambies al otro, cámbiame a mí, Señor, transfórmame a mí, ayúdame, socórreme a mí. Voy a mirar primeramente la viga de mi ojo antes de mirar la paja en el ojo de mi hermano, porque estoy mirando con claridad, estoy mirando con humildad y con sencillez, y en esa posición quiere el Señor a su pueblo. Jamás llegará el pecado, jamás te hará daño, jamás te destruirá, porque apenas se está acercando el pecado
Y el Señor ya te lo está mostrando. Reconocerás aún el pecado oculto, el pecado que te es oculto, lo que no puedes distinguir o visualizar, porque hay veces que estamos pidiendo erróneamente: Señor, cambia aquel, y el que necesita el cambio es uno. Señor, mira, tengo problemas con aquella hermanita. Señor, es terrible la hermana, cámbiala, Señor. Y el terrible es uno, el problemático es uno en veces y no el otro. Ya está orando: Señor, ¿y por qué no lo has cambiado? ¿Y por qué no lo has cambiado? Te he pedido que lo cambies y que la cambies y no haces nada. ¿Qué pasa, Señor? Pues a ti es al que te tengo que cambiar, ingrato. Tú eres el del problema, no el otro pobre. El otro es la víctima y tú eres el del problema. Entonces ahí entra la humildad de corazón, ahí entra la bendición del Señor. Póngase de pie en esta noche, que el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie. El Señor quiere tratar con nosotros, quiere ministrarnos al corazón. La puerta del pecado es la soberbia. La madre del pecado es la soberbia. La raíz, el origen del pecado es la soberbia. Es el pecado que el Señor más detesta. Un corazón altivo, un corazón engreído y creído, es lo que más detesta el Señor. Es lo que más aborrece y abomina. Porque detrás de la soberbia solamente vienen más males. Solamente viene pecado tras pecado. Solamente viene mal tras mal detrás de la soberbia. Por eso es que el Señor quiere que cuidemos nuestro corazón. Por eso es que el Señor quiere que estemos despiertos a esa necesidad. Por eso es que el Señor quiere hablarnos y alertarnos de este peligro. El pecado no es el que nos destruye, o los errores no son los que nos destruyen cuando somos íntegros de corazón. Porque apenas cometerás un errorcito y ya el Señor estará tratando contigo. Ya el Señor te estará sacudiendo. Ya el Señor te estará hablando a lo más profundo del corazón. Ya el Señor estará obrando en tu corazón y nunca llegará nada más. Pero cuando hay soberbia, aunque aparentemente parezca que eres justo, que oras y ayunas y haces y tantas cosas, de nada servirá todo aquello. Dice la palabra: el fariseo y el publicano. El pecador era el publicano. El miserable era el publicano. El que estaba ahí perdido era el publicano. Él era el que estaba en ruinas. Él era aquel como digno de tener compasión y lástima de él. Él era el perdido. El fariseo era el justo, era el bueno, era el especial ahí. Pero la Biblia dice que el Señor dijo lo contrario. De cierto te digo que fue aquel fariseo el que quedó mal, y fue el publicano el que salió justificado delante de la presencia del Señor. ¿Cómo salimos delante del Señor? No es cómo nos miramos delante de los hombres, no es cómo aparentamos delante de los hombres. ¿De qué me sirve la apariencia delante de los hombres? ¿De qué me sirve aparentar ser grande delante de los hombres si delante de Dios estoy lejano de su presencia? Estoy lejos de su mirada. No me importa si aparente de los hombres, si delante de los hombres pueda ser el menos, pueda ser el más insignificante, pero delante de mi Dios quiero estar cercas. Delante de mi Dios quiero estar cercas. Quiero que Él me mire cercas y que le haga algo especial.